Bueno, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores por la invitación para participar de este evento, que me parece que es doblemente necesario debido a la fecha que se conmemora y debido a la falta de estudios y a veces de conexiones entre quienes estudiamos el caso de América Latina. Esta ponencia se iba a interesar como una aproximación inicial, en realidad, al tema, por tres configuraciones identitarias de carácter transnacional que circularon en la Argentina, no solo en la Argentina, en realidad en todo el continente, aunque yo me voy a ocupar solo del caso argentino, en el transcurso de los siglos XIX y XX, pero que fueron particularmente importantes durante la Primera Guerra Mundial para estimular la movilización de la sociedad argentina. No está de más señalar el hecho de que el impacto de la Gran Guerra en la Argentina fue muy intenso en diferentes áreas, y esto debido a los vínculos históricos, culturales, económicos y demográficos que Argentina tenía con diferentes estados europeos. Entonces, aquí me voy a centrar, en este sentido, en el análisis de estas tres identidades transnacionales, sus vínculos y sus derivas a lo largo del periodo de la guerra. En primer lugar, me voy a ocupar del panlatinismo, que, como es bien sabido, fue muy aceptado, estuvo muy extendido entre las élites latinoamericanas desde los tiempos mismos, diríamos, ya de la independencia. Esto es, tras la independencia, las naciones latinoamericanas que fueron tomando autonomía respecto de España, buscaron distanciarse de España, buscando en ese sentido referentes culturales alternativos, dado que la antigua metrópoli era identificada con el atraso, con el oscurantismo, con la opresión. Y entre los modelos disponibles en Europa, el modelo francés, el modelo revolucionario, fue el más aceptado, ¿no? La idea de un modelo político republicano y democrático, que estuvo en la base entonces de estas identidades que las élites comienzan a construir después de la independencia. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Argentina inicia el proceso de construcción de su Estado nacional, va a agregarle a este modelo francés elementos vinculados con la laicidad, con la sociabilidad, con las costumbres, siendo en ese sentido casi equivalente a la idea misma de civilización. En ese sentido, las élites culturales y políticas de la Argentina fueron claramente francófilas desde el siglo XIX, y eso va a ser el resultado, un doble resultado en realidad. Por un lado, de una política exterior, de una diplomacia cultural francesa, que especialmente en la segunda mitad del siglo XIX va a impulsar, bajo Napoleón III, esta idea de América Latina, ¿no? La creación mismo del nombre, del término para designar a estas naciones emancipadas de España, y que va a utilizarse en ese contexto como una forma de legitimar la intervención en México, pero que posteriormente va a ser utilizado como una estrategia para afirmar la influencia francesa en el continente frente al avance anglosajón, sea el avance económico británico, que era muy fuerte ya desde comienzos del XIX, como la expansión de los Estados Unidos bajo la égida de la doctrina Monroe. En ese sentido, durante la guerra, Francia va a desarrollar algunas iniciativas destinadas a consolidar esta apelación al latinismo, a la idea de que estas naciones del continente pertenecían a una misma raza, la raza latina, frente a esa raza anglosajona que le disputaba la influencia. Y en ese sentido pueden ubicarse, por ejemplo, las llamadas Semanas de América Latina, organizadas entre 1916 y 1918 en distintas localidades francesas, en las que se buscó consolidar las relaciones, los vínculos de toda índole con los intelectuales latinoamericanos. También una activa propaganda en diversos formatos, uno de ellos, por ejemplo, la llamada revista América Latina, destinada al conjunto del continente, que inicialmente fue una iniciativa
anglo-francesa, pero que al final de la guerra va a ser exclusivamente francesa. Es decir, vemos que existe un polo de difusión de esta idea de una identidad cultural y espiritual entre Francia y Argentina que tiene, en ese sentido, un origen europeo. Sin embargo, va a estar alimentado y va a ser, en ese sentido, me parece que parte del éxito de la difusión de esa política es la adhesión y el impulso que va a recibir también de los intelectuales francófilos argentinos, que eran, en ese sentido, muy activos y que voy a incluir aquí, les doy tiempo para, si quieren leerlo, es el ejemplo de uno de estos intelectuales, tal vez uno de los más emblemáticos, el poeta Leopoldo Lugones, que sintetiza un tanto la imagen que comienza a asentarse durante la guerra del vínculo entre Francia y Argentina. En este caso, Lugones, que fue proclamado el poeta nacional argentino, sintetiza parte de esos eslogans que van a ser muy comunes y muy difundidos a través de la prensa y a través de diferentes soportes durante la guerra. Esto es la idea de Francia, de una Francia eterna, de una Francia madre de revoluciones, con la que podía afiliarse también la Revolución Argentina. De hecho, hay una mención a San Martín, el padre de la patria para la historiografía argentina, que en ese sentido busca filiar los desarrollos políticos argentinos y latinoamericanos en general con la causa de Francia, con la causa de la civilización. En ese sentido también es muy común en Argentina la apelación que hacen estos intelectuales francófilos a la dicotomía entre civilización y barbarie, que es una dicotomía muy cara al pensamiento liberal del siglo XIX y que en este caso es identificado con Francia y con Alemania respectivamente. Es decir, parte de la interpretación de la guerra que se difunde en este periodo en Argentina se asienta en una suerte de recreación de la guerra franco-prusiana de 1870. Es decir, la Gran Guerra va a ser interpretada desde esta perspectiva como un nuevo enfrentamiento entre dos razas antagónicas, ¿no? La raza latina, a la que se le debe solidaridad, y la raza germánica. Esto vamos a ver posteriormente que es, digamos, como el ingrediente central del discurso aliadófilo en Argentina, que posteriormente va a ser cuestionado, obviamente, por los simpatizantes de la causa neutralista y de la causa alemana. Un comentario aparte, Lugones no solamente escribió diferentes poemas destinados a Francia en español, sino también que lo hizo en francés. Ha tenido, en ese sentido, ha sido bastante prolífico, ¿no? Y estas interpretaciones, esta lealtad hacia Francia, que se manifiesta en tiempos de la guerra, también, digamos que tuvo un contenido mucho más general. No se limitó solamente a los círculos intelectuales, sino que generó, por ejemplo, importantes movilizaciones de solidaridad con Francia. No solo en homenajes explícitos a la causa de Francia en ocasión del 14 de julio, sino que en muchos casos las victorias francesas también eran celebradas masivamente y popularmente. Es en ese sentido indudable que, en líneas generales, la solidaridad que la sociedad argentina le va a dispensar a la causa de los aliados, en realidad se asienta en última instancia en una profesión de fe francófila. Es decir, Argentina es más francófila que aliadófila. Es posible encontrar otras alternativas, es decir, algunos intelectuales como el poeta Almafuerte o como el político Francisco Barroetaveña, que van a ser particularmente anglófilos. Pero son casos muy excepcionales, puesto que en general es el amor por Francia lo que permea y lo que genera un denominador común, que en todo caso se hace extensivo al resto de los aliados. Esto es lo que explica, por ejemplo, que se haya tenido una particular tolerancia durante mucho tiempo a Rusia, la Rusia de los zares, que obviamente no encajaba en el paradigma
ni de la civilización ni de la democracia, que se identificaba con los aliados, pero que, por estar aliada a Francia, era sistemáticamente ignorada por parte de los aliadófilos argentinos, hasta la Revolución del 17. También es posible preguntarse por otra alternativa de panlatinismo que tenga como eje a Italia. Italia era, la comunidad italiana de la Argentina era particularmente numerosa, era el primer colectivo de inmigrantes, alrededor del 12% de la sociedad, mucho más fuerte todavía en la ciudad de Buenos Aires, en la capital. Pero en ese sentido son débiles las referencias a la latinidad itálica. Vamos a encontrar un poeta que fue Juan José de Soisa Reilly, que sí tuvo profesiones, de fe claramente pro-italianas, pero en líneas generales el panlatinismo se identifica casi masivamente con Francia. Esto en parte me parece que es el resultado de la falta de una política italiana oficial, similar a la que se impulsaba desde Francia. La comunidad italiana de la Argentina justamente ha criticado sistemáticamente la falta de una política de propaganda oficial por parte de su Estado que generara justamente, que reivindicara la idea de Italia como la cuna de la raza latina y que eso, de ese sentido, buscara la solidaridad de la sociedad argentina. En realidad, esto comenzó a ser una política de Estado para Italia recién en la década de 1920, bajo el fascismo, que en ese sentido dio impulso a esa identificación de Italia con la cuna de esa civilización latina que valía la pena defender. Bien, pasaré ahora a otra configuración a la que también se ha referido David poco antes, que es el caso del panhispanismo, esto es, una política que implica la búsqueda de una identidad común entre España y sus antiguas colonias del subcontinente. Bueno, como ya lo ha manifestado mucho mejor que yo David, no voy a entrar en detalles, es una política diplomática que se inicia particularmente hacia fines del siglo XIX, que va a reconocer un hito importante en la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898 como una forma de replanteo de esta estrategia cultural y que va a dar sus frutos porque precisamente en esa misma coyuntura las élites argentinas estaban comenzando a cuestionar la idea de una identidad nacional basada en el crisol de razas. Es decir, el cosmopolitismo creciente que para comienzos del siglo experimentaba la sociedad argentina llevó a algunos intelectuales a la búsqueda o al retorno a las raíces hispánicas de esa nacionalidad argentina. Esto se combinó, con un extendido antinorteamericanismo, es decir, la revalorización de España va de la mano de la crítica a ese expansivo Estados Unidos y fue alimentado también por la publicación del Ariel de Rodó, de esa crítica al materialismo norteamericano, como amenaza sobre el subcontinente, que fue también en ese sentido muy difundido y muy aceptado en el Río de la Plata. Bien, la Gran Guerra, antes de entrar en la Gran Guerra, otro hito en lo que fue la expansión del hispanismo, lo ha señalado también David, fue el centenario de 1910. Allí nuevamente empiezan a darse los llamados debates sobre la argentinidad, en los cuales hay intelectuales que van a defender la idea de crisol, otros que, como Manuel Gálvez, van a reivindicar a España como la base de la nacionalidad argentina, y quienes, en algunos casos, como Lugones, van a proponer la idea del gaucho, la idea de una ficción que encarnaría la verdadera esencia nacional. Entonces, también en 1910 reaparece nuevamente este panhispanismo. Sin embargo, va a ser la Primera Guerra, también como lo ha señalado antes, un momento de nuevo impulso a partir de esa política exterior común entre España y sus antiguas colonias, esto es, la adopción de la neutralidad. En ese sentido, aquí reproduzco, es una lectura un tanto ardua, Irigoyen tenía un estilo muy particular de escritura, son los fundamentos, los considerandos
del decreto por el cual el 12 de octubre va a ser considerado el Día de la Raza. Y en general, para sintetizarlo, diríamos, se identifica allí a España como, la potencia que con el descubrimiento de América, con la colonización y la conquista, ha contribuido al desarrollo de la civilización occidental. Esa es una reivindicación que abandona explícitamente la leyenda negra que había abonado durante mucho tiempo la hispanofobia de esas élites argentinas. Bueno, en ese aspecto, también Irigoyen va a ser activo, lo ha señalado también David, en otra forma de homenaje o de vinculación con España, como va a ser la política del Congreso de Neutrales, ¿no? Ay, no. Perdón, un momento. Bueno, esto es para mostrar que así como había homenajes públicos y masivos a Francia, también había homenajes explícitos a España, que si vamos a calcular en nivel de asistencia eran similares, es decir, hay como en ese aspecto una división de la opinión bastante importante. Tanto el decreto del 17 como la convocatoria al Congreso de Neutrales se dan en un contexto que tiene que ver con el impacto que tuvo en Argentina la entrada de Estados Unidos en la guerra, el inicio de su campaña de presiones diplomáticas sobre las potencias del continente para su alineamiento con el panamericanismo y, en ese sentido, también influyó la guerra submarina que va a desarrollar Alemania o va a retomar Alemania con nuevo impulso y que va a derivar en el hundimiento de varias naves de bandera argentina. En ese aspecto, esa coyuntura del 17 va a ser crucial porque va a favorecer una polarización mucho más aguda de la sociedad argentina, que si antes, podía estar dividida en sus opiniones sobre si defender a los aliados o simpatizar con Alemania, aunque en ese caso debo decir que los germanófilos eran un sector extremadamente minoritario en la opinión pública argentina, a partir de 1917 van a escindirse en torno a otra cuestión, que es la política exterior a adoptar por el Estado argentino. Hasta ese momento podía hacerse aliadófilo y al mismo tiempo partidario de la neutralidad oficial, porque se consideraba que era la mejor política para preservar los intereses argentinos. Sin embargo, con estos incidentes de 1917 se da un posicionamiento que lleva a cuestionar la idea de la neutralidad. Esto es, ya deja de ser una idea consensuada y hegemónica para estar disputada y para dar lugar a que ese enfrentamiento entre aliadófilos y germanófilos se cargue de mayor virulencia. Es decir, a partir de 1917, los aliadófilos claramente proponen la ruptura de relaciones con Alemania, mientras que los llamados germanófilos proponen la neutralidad. Debo aclarar, también algo apareció en el panel previo, ¿no? La categoría germanófilo. En el caso argentino, por lo menos, tiene una carga política muy clara a partir de 1917. Se caracteriza como germanófilo a cualquier neutralista, sea católico, sea socialista internacional, sea anarquista, sea partidario del gobierno de Irigoyen. Es decir, no necesariamente tenían que ser admiradores de Alemania. Aunque sostuvieran la neutralidad, eran catalogados como germanófilos. Pasa a ser prácticamente un insulto político. Entonces, estas medidas, esta vuelta hacia el hispanismo propiciado desde el Estado argentino, en ese sentido se enmarca en esta coyuntura. Hay un retorno del panhispanismo que está vinculado a la necesidad de tomar distancia de ese panamericanismo que está avanzando a partir de 1917 de manera más explícita. Este panhispanismo no solo va a ser propiciado por el gobierno argentino, es decir, que va a haber una movilización desde el propio Estado en favor de esta política, sino que va a tener otros agentes, otros promotores, en apariencia insospechados, como es el gobierno de Alemania y los círculos germanófilos de la Argentina.
Yo señalaba recién que estos círculos eran muy minoritarios, pero sin embargo fueron muy activos en sus actividades de propaganda durante la guerra y conscientes de que no podían lograr un alineamiento de la Argentina con Alemania, ni siquiera una neutralidad benevolente hacia el imperio, propiciaron al panhispanismo como una estrategia de, de limitación de las otras ideologías que se disputaban la lealtad de la sociedad. Esto es, van a ser los germanófilos los que con el panhispanismo traten de contrabalancear el panlatinismo al que nos referíamos antes y también el avance del panamericanismo. Aquí va a haber, en lo que hace la crítica a ese paradigma panlatinista, cité aquí un párrafo bastante significativo de un jurista germanófilo argentino, Juan Perramos, que justamente lo que va a tratar es de desmentir esa idea de la guerra como un enfrentamiento entre la raza latina y la raza germánica. Y él va a hacerlo con cifras de la población de los estados que integran la alianza para decir, en realidad, el porcentaje de población francesa dentro del bando aliado es ínfimo, por lo cual no podemos identificar a los aliados con la causa de Francia. Es decir, hay en ese sentido una mayor complejidad, ¿no? Hacia el final del párrafo señala, así son de sólidas ciertas convicciones en esta guerra en que todo es formidable hasta la ceguera y el error, ¿no? Entonces, la propaganda de estos sectores trata de desmentir esa idea que venía movilizando a la sociedad de la idea de un enfrentamiento entre los latinos y los alemanes. Pero también puso en cuestionamiento la idea misma de la latinidad, es decir, lo que apeló Ramos también en otro de sus trabajos ha sido la refutación de la idea, la naturalización de la idea de la existencia misma de una raza latina. Es decir, él trata de mostrar en este párrafo, por lo menos, que es cuestionable la identificación de Francia con lo latino, solo puede hacerse en términos de origen de la lengua, nada más, y que en todo caso es una invención, es una ficción muy extendida, pero que tiene muy poco de real. Es decir, por un lado, los germanófilos combaten a una de estas dos identidades transnacionales que señalábamos fueron influyentes durante la contienda. Pero también se fueron dirigiendo a otros paradigmas, como fue el caso de la influencia de Inglaterra dentro de la sociedad argentina. Es decir, va a haber una crítica muy fuerte en ese aspecto al imperialismo británico, que en el caso argentino controlaba, digamos, la economía británica tenía una estrecha relación con la Argentina, era el principal mercado de las exportaciones argentinas, tenía enormes inversiones y préstamos hechos al gobierno argentino, y en ese aspecto otro jurista y escritor bastante prolífico, Ernesto Quesada, va a mostrar a esta nación aliada de la que se busca solidaridad en la Argentina como una potencia agresora sobre diversas naciones latinoamericanas y más específicamente, en el caso de la Argentina, con la ocupación de las Islas Malvinas y con los intentos de invasión en 1806 y 1807. Lo mismo va a hacer Ramos en el texto que está debajo del de Quesada, donde va a ironizar justamente sobre la ceguera de los aliadófilos frente a los mismos atropellos que en este caso señala para el caso de España y del caso de Argentina, es decir, Gibraltar y Malvinas. Entonces, ¿cómo puede aspirarse a buscar solidaridad con una potencia que ha lesionado los intereses nacionales? Ese es un tanto el argumento que van a usar los germanófilos para combatir esta influencia británica. Sin embargo, también van a criticar al panamericanismo, es decir, a esa influencia del norte, que va a ser, digamos, muy censurada por varios de estos intelectuales,
Por ejemplo, el panamericanismo va a ser presentado como un nuevo disfraz de la doctrina Monroe, que el diario La Unión, un diario germanófilo, el único diario germanófilo de la Argentina en realidad, define como América para los americanos del norte, o como una invención del egoísmo más crudo y del imperialismo más acentuado. Y en ese sentido también Quesada va a recordar los avances de los Estados Unidos sobre México, sobre Puerto Rico, sobre Cuba, sobre Panamá. Entonces, retomando un poco lo que venía diciendo, los principales exponentes de esta germanofilia argentina buscaron alimentar el panhispanismo como una alternativa frente al panamericanismo, a lo que ellos llaman las oleadas del panamericanismo yanqui y las oleadas del pseudo-latinismo ítalo-francés. Bien, para ir cerrando también, estos germanófilos van a auspiciar un segundo sentido de la idea de panhispanismo. Habíamos hablado ya cuando nos referíamos a Irigoyen de la búsqueda de un vínculo con la antigua metrópoli, pero también del fomento de los lazos entre las repúblicas americanas. Y en este sentido también los germanófilos van a propiciar la idea de resistir colectivamente la influencia norteamericana a través de la creación de diferentes bloques, es el caso de Pedro de Córdoba, que va a proponer la creación de una América Central, una América Ecuatorial y una América Austral que logren enfrentar el avance del panamericanismo a través de Brasil, que es visto como una cabeza de puente de este desembarco en América Latina. Bien, para ir cerrando, los dos paradigmas predominantes dentro de estas identidades transnacionales que se difundieron en la Gran Guerra fueron obviamente el panlatinismo y el panhispanismo. Son los que han concitado con oscilaciones la solidaridad de la sociedad. Con oscilaciones quiero decir que a partir de 1917 va a ser más fuerte tal vez en el discurso oficial la apelación a la unidad con España, que hasta ese momento había sido más marginal. Y va a ser mucho menor la apelación que va a recibir el panamericanismo. Es decir, prácticamente en mi exposición no le he dedicado demasiado porque en realidad en Argentina ha tendido a haber o a predominar una resistencia a la influencia norteamericana que está alimentada por una especie de arielismo rioplatense y también por una aspiración de la misma Argentina a liderar, a ejercer un liderazgo continental, ¿no? La idea de un destino manifiesto argentino sobre América del Sur, que también impedía el avance de ese panamericanismo. No obstante, también es posible ver, más allá de este predominio de una reafirmación del vínculo con Europa, que implican ambas configuraciones identitarias, que comienza a esbozarse una aparición de búsquedas de referentes alternativos, como es el caso, decimos, de la búsqueda de una unidad continental, sea en este sentido con América Latina o en menor grado con Estados Unidos, ¿no? Pero estos son desarrollos que van a ser particularmente fuertes en la inmediata posguerra, como ha mostrado también en sus trabajos Olivier Compagnon, pero que en este contexto de la guerra recién están comenzando a insinuarse. Bueno, muchas gracias.